quiero esta mañana compartir un mensaje que espero que haga y produzca lo que tenga que producir, así como ha producido en mi vida. Ya decía yo que no miraba y me faltaban los lentes. Bien, levanta tu vista, es el tema de hoy. Seguimos con la serie Ojos para Ver. Ya tenemos alrededor de unos 4 o 3 domingos, creo, y un miércoles que prediqué. Y sigo con esta serie que el Señor me ha permitido hablar de algo tan importante que los hijos de Dios debemos de poder lograr, y es abrir nuestros ojos. Y no hablo de los ojos naturales, hablo de los ojos espirituales, que por falta de no tener entendimiento para ver, es que nos estamos atrapados muchas veces en situaciones de las cuales creemos nosotros que no podemos salir. Pero Dios, si nosotros somos hijos de Dios, sepa que Dios tiene una solución para todo. Para todo, hermano. Para el problema que usted cree que no hay solución, Dios tiene solución. Para la situación que usted cree que no hay oportunidad, hay oportunidad. Porque la Biblia lo dice y el Señor tiene promesas para sus hijos. Entonces, levanta tu vista, levante la vista, levante la vista. No vea para abajo. Los que ven para abajo son otra gente, tiene que ver para abajo. Usted no tiene que tener pena de nada. Levante su cara con vista al sol. Levante su cara. Una de las cosas que yo siempre le he enseñado a mi familia es que levanten la cara. Es que no le deban nada, porque hermano, el bajar la vista habla corporalmente de algo. Cuando uno baja la mirada, cuando las personas no nos dan la vista, no nos dan los ojos para verlo, algo esconde la gente. Amén. Porque es un lenguaje corporal natural. Y nosotros hablamos, nosotros nos comunicamos con un 70%, 75% más con el cuerpo que con las palabras. Entonces el cuerpo siempre habla. Es otro tema de otro día. Levanta tu vista. Ay, yo quiero esta mañana. Mire, hermano, ¿está listo usted? Vaya pues, mire pues. Hay una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual. Y yo quiero que después de esta mañana que salgamos de aquí, porque no venimos a perder el tiempo. No venimos acá porque no teníamos nada que hacer, sino porque tenemos una necesidad grande en nuestra alma. Que posiblemente su cuerpo no lo sepa, su alma no lo sepa, pero su espíritu sí lo sabe. Porque dice la Biblia que entre el cuerpo no quiere, el espíritu anhela y tiene hambre y sed de Dios. Y lo único que puede saciar el espíritu es la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas se llenan de comida, se llenan de vanidades, se llenan de cosas materiales, pero creen que algo les hace falta y dicen, es que no sé por qué no me lleno. Claro, es porque hay una parte. Todos tenemos un hueco, todos tenemos un hoyo, si usted lo quiere llamar así, que solamente lo puede llenar Dios. Entonces, hay una realidad espiritual que no vemos, y no porque no haya, fíjese bien, hay una realidad espiritual que no vemos, y es porque no hay un entrenamiento en los sentidos espirituales para los hijos de Dios. Yo quiero que después que salgamos esta mañana de acá, usted salga viendo más allá de lo que su nariz ve. O sea, vemos hasta a veces hasta donde está nuestra nariz, ¿verdad? O un poquito más allá. Pero yo quiero que usted salga viendo lo que no se ve, pero que realmente existe. Amén. Hermano, el Señor dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que el Señor esa promesa o eso lo dijo para quedar bien con alguien? No. Ciertamente Él dejó un Espíritu Santo con nosotros, ¿cierto? Y hay una acción, hay una operación angelical alrededor de nuestra. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué no vemos más allá? Porque si nosotros viéramos más allá, entendiéramos que esto es temporal. Que todo lo que vivimos todos los días en el ajetreo y en el afán del día a día, el trabajo, la comida, las cosas, etcétera, todas las cosas que hacemos son temporales. Y entonces quitáramos la mirada de ahí, como el Señor dijo, pon la mira. No dijo la mirada, dijo la mira en las cosas de arriba. Pero ¿sabe qué pasa con este mundo? Que tenemos demasiado puesto la mirada aquí y ahora.
Creemos en lo que vemos y tocamos y palpamos, pero no creemos en lo que el Señor prometió y que son cosas espirituales reales. Hermano, tenemos frente a nosotros, vivimos con dos realidades nosotros. Una realidad física, que es la que palpamos, caminamos, vemos, manejamos, comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay paralelamente un mundo espiritual alrededor nuestro, operando a nuestro favor, y otro mundo espiritual en contra, operando en contra de los hijos de Dios. ¿Y por qué pasan las cosas que pasan y no nos damos cuenta? La Biblia está llena de una cantidad de versículos que nos hablan y nos dicen que nosotros no estamos solos en esta tierra. Ciertamente la Biblia dice que cuando tenemos diferencias, tenemos luchas, tenemos pleitos, se contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, dice que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra huestes y potestades en las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces, hay un mundo espiritual. Ahora mismo en su casa, en su familia, se activaron demonios para impedir que usted viniera al culto. ¿Sabía usted eso? No le voy a pedir que levante la mano quienes tuvieron problemas para venir hoy. Pero algo, desde que uno se levanta por la mañana y dice, hoy domingo, el único día que tengo para amanecer dormido. Y que los niños amanezcan dormidos un poquito. Pero ¿sabe qué? Ahí se activa también una operación angelical que le dice, tenés que ir, porque es tu necesidad más grande. Entonces, existe algo, cuando los que hemos estudiado de teología han estudiado y hemos estudiado algo que se llama la angelología, que es la operación de ángeles operando. Y ya va a ver usted que existen. ¿Cuántos creen que hay ángeles operando? Ahora, lo malo es que usted le ponga, que usted diga, por ejemplo, yo entiendo que muchas personas cuando se les muere un hijo dicen, hoy tengo mi ángel de arriba. Eso no es real, eso no existe, eso no es bíblico. O que se le muere la mamá o que se le muere el papá. Yo entiendo que las personas en su amor, en su recuerdo, etcétera, en su sentimiento, lo dicen. Pero no es cierto, eso no es bíblico, hermano. Y tampoco que la gente tenga los ángeles y les rinden culto a los ángeles, tampoco, porque los ángeles, acuerde que un día uno que no era Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Dijo que no se le rodearan a él porque él no era el ángel de Jehová, porque está el ángel de Jehová que se destaca en la Biblia, que es Jesucristo, ¿verdad? Y están una aparición de ángeles que la Biblia señala y que suceden y que están hasta el día de hoy operando. Entonces, angelología, una operación angelical grande hay a nuestro alrededor. ¿Y sabe qué? Esa operación angelical está para nuestro beneficio. ¿Sabe usted que hay una operación angelical para vuestro beneficio? Hay un ángel asignado para nosotros. Y cuando un hermano me dijo un hermano un día, usted maneja muy rápido. Es que mi ángel, le digo, se pone bien el cinturón. Porque a veces, ahí va el ángel con nosotros, hermano. Ahí va la operación angelical con nosotros. Entonces, mire usted, y está también la demonología. La demonología es la operación satánica de demonios operando en contra. O sea, tenemos en el mundo espiritual una lucha de los ángeles contra los demonios. ¿Cuántos saben eso? Hay una operación alrededor nuestro. Ahora mismo hay una operación angelical en los aires aquí. Los ángeles limpiando, deseando que usted no esté desconcentrado en nada, y los demonios estorbándole y mandándole dardos de cosas y diciéndole cosas. Quitando su cuerpo está aquí, pero su alma está en otro lado posiblemente. Pero hay una operación angelical tratando de concentrarlo, de no robarle el tiempo. Entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Y los ángeles operan en este mundo, sí o no? Hebreos 1:14. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Hebreos 1:14. Casi nunca hablamos de este tema, pero es necesario hablarlo hoy para que entendamos estas cosas que son importantes y que son doctrina bíblica. Hebreos 1:14, nueva traducción viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos su bendita y santa palabra. Y dice así: por lo tanto, los ángeles solo son, ¿qué son? ¿Qué son ángeles? ¿Qué son los ángeles? No es para adorarlos, ¿verdad?
Ve que no son para adorarlo. Le dije que era antibíblico eso. Los ángeles ¿son qué? Dígalo fuerte, ¿qué son? Son sirvientes, dice. Espíritus enviados, porque son mensajeros, ¿verdad? Porque eso significa mensajero. Espíritus enviados, ¿para qué? Para cuidar a cualquiera. Para cuidar al que crea que así es. No, dice, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Ay, hermano, podríamos cerrar la Biblia ahorita mismo. Se lo dije, hay una operación angelical a nuestro favor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque no nos has dejado solo. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Si usted creía que andaba solo, de hoy en adelante le aseguro que no va a pensar que anda solo. Hay una operación angelical operando a nuestro favor. Amén. Y ahí está claro. Y dice que los ángeles son sirvientes. Cuidado, vaya a andar adorando ángeles o diciendo la frase que le dije antes. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus, que son espíritus enviados para servir. Amén. Pero también son espíritus enviados ¿para qué? ¿Para qué? Para cuidar. Amén. ¿Cuántos necesitamos cuando nuestros hijos se van de casa? Necesitamos que los cuide. Sabe que nosotros a veces los padres cuidamos y sobreprotegemos a nuestros hijos, pero realmente hay alguien que los puede cuidar mejor que nosotros. Amén. Entonces dice que son espíritus enviados, hermano, mire qué lindo esto, enviados para cuidar. Y yo le quiero recordar la capacidad de un ángel. Dice la Biblia que en un tiempo en el Antiguo Testamento habla de la operación que hacían los ángeles para matar a los enemigos. Y un tan solo ángel era capaz de matar miles de personas. Entonces son seres que tienen capacidad de protección y de cuidado. Y dice, para cuidar a cualquiera, no es a cualquiera. Aquí nace un punto de diferencia entre los que son salvos y no son salvos. Y por eso nos conviene que cuidemos nuestra salvación. Y por eso nos conviene que nosotros tengamos claro de que la salvación, hermano, es un regalo de Dios. Y dice, heredarán. Fíjese que este es un versículo que se puede discutir hasta desde el punto de vista teológico. En el sentido que la gente dice, no, es que los que son salvos ya son salvos. Miren lo que dice aquí, heredarán, o sea, llegarán a ser. Amén. Entonces dice, para cuidar a quienes me cuesta esa palabra, heredarán. ¿Qué significa? ¿Cómo está escrita esa palabra? ¿En sentido? ¿En tiempo? Futuro. En tiempo futuro. Los que heredarán la salvación. Vea si no es importante entonces. Ahora bien, entonces hay una operación angelical operando a nuestro favor, pero hay una operación demonológica, de la demonología, que habla de los demonios, operando también en contra. En el mundo espiritual existe una jerarquía y están los querubines, y están los serafines, y están los arcángeles, y están los ángeles. Amados hermanos, la Biblia solo habla de dos tipos de arcángeles: el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, ¿cierto? Otros libros que no son aceptados en el canon bíblico hablan de otros, y hablan de tronos, y hablan de virtudes, etcétera, etcétera. Pero eso ya la Biblia, el canon bíblico no lo reconoce. Pero existe esa jerarquía. ¿Se acuerda usted cuando Adán y Eva salieron del huerto? ¿A quiénes mandaron a cuidar el camino de regreso al huerto, el Edén? ¿A quiénes? A querubines. Los mandaron, dice, con espadas que se circulaban de un lado para otro. Son protectores. Amén. Entonces,
querubines, serafines, arcángeles, ángeles operando a nuestro favor. Pero también hay demonios que son los que hablan, que son otro tipo, pero son los ángeles caídos. Hablan de ángeles caídos y hablan de demonios, los que fueron enviados al infierno. Y entonces también estos están en contra de los hijos de Dios. Entonces lo que le quiero decir es que frente a nuestros ojos, espiritualmente hablando, hay una batalla que se cierne. Hay demonios que están queriendo que tú te divorcies de tu esposa. Y cualquier cosa la hace grande. Mire que en los matrimonios, si no me va a hacer recordar usted, va a ver que muchas veces algunos matrimonios, cuando a veces discuten por algo, comienzan discutiendo por una cosa que casi no es nada. Y esa cosa que no es nada lo lleva hace 20 años atrás. Y comienzan de históricos y históricas. Entonces, hay una lucha, pero hay ángeles tratándote de convencer que el matrimonio es para toda la vida. Que el matrimonio es para toda la vida. Y usted se puede casar con quien quiera muchas veces, pero mientras el fulano o la fulana con quien usted se casó esté viva, usted está en adulterio. Eso dice la Biblia, hermano. Perdone, pero yo no le puedo decir a usted, mire, fíjese que ya me divorcié, entonces hoy me caso. Dice la Biblia que mientras el otro no se muera, aunque usted se case 1000 veces, hay adulterio. Por eso que dice, el que se separa, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Quédese sin casar. Es que en eso no piensan los matrimonios. Cuando dicen, no, divorciémonos, lo andan a flor de piel, a flor de boca, a flor de lengua. Y piensan que así se resuelve el asunto. No se resuelve el asunto así. Pero ese es otro tema, va de otro día. Mire usted, entonces, ya tenemos claro que los ángeles están ahí, son sirvientes y sirven para cuidarnos. Así que trate bien a su ángel. Yo vi una figura un día donde que estaba una persona y tenía aquí un ángel y tenía aquí al otro lado un demonio, un diablito hablándole ahí. Y literalmente así sucede. Hay algo de nosotros que quiere hacer la maldad, ¿sí o no? Hay gente que se deleita en hacer la maldad. Pero hay un Dios que se deleita en que sus hijos obedezcamos la verdad. Entonces, para ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ver ese mundo espiritual, esa realidad espiritual, es ver la gloria de Dios. Muchas personas dicen, quiero lograr mi meta, quiero lograr mis objetivos, quiero lograr mi propósito. Pero más arriba de eso está la gloria. Y en este caso te estoy hablando de la gloria de Dios, que son cosas que nunca hemos visto, que nunca hemos conocido, a tal punto que la Biblia dice que son cosas inefables, que ojo no vio, que oído no oyó, ni nunca han subido al corazón de hombre. Son las cosas que tiene Dios preparadas para los que le aman. Entonces, para ver la gloria de Dios, ¿se necesita qué? Creer. ¿Cómo lo dicen a nosotros? Creyentes. Le dijo el Señor Jesús a aquella mujer que se le había muerto su hermano, le dijo, no te he dicho que si crees, ¿qué le dijo? Porque le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Ella sabía que en él estaba la respuesta. Amén. Y él les podía sacar del problema. Pero le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor le dice, mujer, ¿acaso no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué se necesita primero? ¿Ver o creer? Creer. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero en la realidad, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros necesitamos primero ver. Pero el mundo espiritual es al revés. Y eso los hijos de Dios lo tenemos que entender. Entonces, para ver la gloria de Dios es necesario primero creer. O sea, para nosotros entender que hay un mundo espiritual, es necesario primero que creamos que existe.
Y ya se lo demostré con el versículo que le leí, que hay ángeles, sirvientes y cuidadores de nuestra vida, operando alrededor nuestro. Entonces, se trata de tener, para poder ver esto, es necesario, como dice la Biblia, quitar la viga que está en nuestros ojos. Y eso está en Mateo 7:3, se lo voy a leer rápido yo. Se trata de tener la capacidad y de no tener impedimento para ver más allá. ¿Sabe qué nos hace falta a los cristianos? Tener la capacidad para ver más allá. Cuando nosotros vemos más allá, vamos a entender propósito de las situaciones que nos pasan a veces, que van en contra de lo que nosotros esperamos o nos frustran algunas cosas. A veces nosotros, porque como solo vemos hasta ahí, lo que nos pasó ahora, no vemos el propósito. La Biblia dice, lo que hoy no entiendes, lo vas a entender mañana. El que conoce el futuro, el que es omnisciente, el que todo lo sabe, hermano. Nosotros tenemos un Dios que todo lo sabe. Tenemos un Dios que todo lo puede. Imagínense el Dios que tenemos. El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede. De ese somos hijos nosotros, hombre. Es que hay una diferencia. La gente dice, ese es puro cuento. Ya le voy a demostrar quiénes creen que es puro cuento. Entonces, Mateo 7:3 dice la Biblia, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Entonces, amado, yo no voy a discutir hoy sobre el tema de este versículo y el contexto, y no lo quiero sacar de contexto tampoco. Pero ciertamente, o nosotros tenemos una astilla o nosotros tenemos un tronco. Una de las dos cosas tenemos. Entonces eso nos impide. Cuando uno tiene una basurita en el ojo, se dificulta poder ver, ¿sí o no? Una basurita, ya no digamos un tronco. Y algunos tenemos tronco, porque no podemos ver el más allá. Situaciones nos pasan. ¿A cuánto nos pasan situaciones difíciles a veces? ¿A cuánto esta semana les tocó sortear situaciones difíciles? A todos, ¿cierto? Más de alguna situación difícil, ¿verdad? Desde cosas ínfimas, insignificantes, hasta cosas. Fíjese que uno cree que los niños no se estresan, pero los niños pequeños se estresan. ¿Sabía usted eso? Está comprobado que los niños pequeños, y uno dice, porque el niño se estresa por hacer la plana, y uno dice, una plana le estresa. Supiera las cosas que estoy llevando. Álgebra, estoy llevando cálculo, estoy llevando, etcétera. Pero a la edad de él, eso es estresante para él. Entonces, cada uno a su nivel es un estrés diferente. Amén. Y se trata de ser empático, ¿verdad? Y a veces así nos pasa. El hermano está pasando una situación difícil. ¿Qué le está pasando? Es que una situación X, ¿verdad? Que uno cree que no es nada, pero para él es mucho. Entonces, dice la Biblia que tenemos o astilla o tronco. Y todo pasa porque vivimos enfocados, fíjese bien, o sumergidos en el mundo material. ¿Qué es? ¿A dónde dedicamos nuestro mayor tiempo de vida? Despiertos. Tiempo útil, hora hombre, mujer, hora mujer. ¿A qué le dedicamos el mayor? ¿Cuál es nuestra prioridad? Yo ya le he enseñado a usted cómo se identifica cuando algo es prioritario. Algo es prioritario cuando le dedicamos tres cosas. Uno, más tiempo, más pensamiento y más recurso. Si algo para nosotros le dedicamos más tiempo, ubíquese ahorita, piense a qué le dedica más tiempo. Algunos están pensando en el Facebook, otros están pensando en el Instagram, otros están pensando, etcétera. A lo que dedica más tiempo. No me conteste, ¿a quién le dedica usted más tiempo? No me va a decir que al Señor. Ojalá que si fuera. ¿A qué le dedica más tiempo? Contéstese usted mismo. ¿A qué le dedica más pensamiento? A mi esposo, va a decir las hermanas. Gloria a Dios, aleluya. ¿A qué le dedica usted más recurso? A lo que usted le dedica más, esas tres cosas, esa es su prioridad. La pregunta sería, ¿entra la obra de Dios, Dios mismo, mi relación con Dios, en ese orden de prioridades? Ahí contéstese usted solo. Entonces,
Como vivimos en un mundo material donde no hay discernimiento de Dios para lo espiritual, porque los hermanos posiblemente no hayamos sido entrenados para ver más allá. Y la Biblia lo dice, en ese versículo que acabamos de leer, dice, en esta versión dice: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Entonces, materialismo. Vivimos en un mundo materialista, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos vivimos en un mundo materialista? Tenemos carros, tenemos el 2020, queremos tener el 2021. Tenemos el 2022, queremos tener el 2023. Y los que tienen el 2023 quieren el que no ha salido todavía. El que tiene el teléfono iPhone 13 quiere el 14. ¿Sí o no? El que tiene ciertas cosas quiere otras. Y es así. ¿Sabe por qué es así? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Entonces siempre estamos como en eso que un hombre que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre, o El Cuadrante del Dinero, que es otro libro muy bueno, te lo recomiendo. ¿Sabe qué? Escribió una frase que a mí me gustó y dice él: estamos en una carrera de ratas. Y él se refiere a aquellos animalitos, ¿cómo se llaman esos? Los hámster. Los gángster. Hámster. ¿Ha visto los hámster? Son unos tipos ratillas, ¿verdad? Que están y les ponen un asunto para estar girando. Y ahí se meten ellos. Y comienzan. Y ellos creen que van avanzando. Ellos creen que van avanzando y están dando vueltas en el mismo lugar. Así nos pasa a nosotros a veces. Dando vueltas en el mismo lugar. O haciendo lo que decía aquella canción: tropezando con la misma piedra. Con la misma piedra. Hay gente que le gusta tropezar con la misma, hermano. Con la misma piedra. La misma situación de vida. Qué sé yo, situaciones que ya en el pasado tuvo que haberla superado, vuelven a tropezar con los años otra vez en lo mismo. Cuando Dios quiere que hoy tropecemos, pero con otra piedra. Que los pecados de ayer no sean los mismos pecados por los cuales pedimos perdón mañana. Pero imagínese usted pidiendo perdón 10 años por los mismos pecados. Eso significa, cuando alguien pide perdón por los mismos pecados, ¿sabe qué significa? Que no se ha arrepentido. Porque quien se arrepiente va para allá, se arrepiente, va equivocado y giro en sentido contrario. Entonces ya me arrepentí. Ya aquello por lo cual pedí perdón ya no vuelve a darse en mi vida. Claro que hay cosas con las cuales estamos luchando todavía. El carácter, etcétera, lo que ustedes se llamen. Pero debemos de ir poco a poco avanzando al sentido contrario. Entonces, el mundo en que vivimos es un mundo materialista. Mire cómo está ahora de destacable esta industria para las mujeres, por ejemplo. Hermano, es increíble. Hace poco estuve viendo una transformación de una mujer. Hermano, me quedé con la boca abierta. Lo de Michael Jackson, que era moreno y se hizo blanco, eso no es nada. Ahora, pestañas, ojos verdes, pelo rubio, la cara sin ninguna. Hermano, y uno dice: wow, le hacen una cosa por aquí, por acá, para que parezca así. Antes las hermanas le decían, para tomarse la foto le hacían. Ahora ya no, porque hoy hay una cosa para ponerse y parecer que no tienen papada. O no tenemos papada. Pero unas transformaciones. Entonces yo a los jóvenes les digo, para cuando vaya a conocer a su prometida, que se tire a la piscina primero, hermano. Y ahí que se le caiga todo el... Y usted, jovencita, vea, asegúrese que sea hombre de verdad. Porque hay unos, hermano, increíble. Parecen de verdad hombres, pero son mujeres. ¿Sí o no? Hermano, estamos frente a un mundo materialista
¿Quién pone una foto fea en su perfil de Facebook? ¿Quién pone una foto fea en su perfil de Facebook? ¿Quién sale así con la boca comiendo y la comida adentro? Nadie. Todos salimos. Y los ministros ahora. ¿Ha visto esos ministros así? Pastores. No, hermano. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Entonces, un mundo materialista. Mire usted, ¿qué dice el concepto de materialismo? Materialismo es la doctrina que enseña que la materia es la realidad última. La realidad última. Mire lo que dice y por qué me llamó la atención este concepto. El materialismo es la negación sistemática de las realidades espirituales. El materialismo nos niega la realidad espiritual. Dios quiere que veamos más allá. Amén. Dios quiere que sus hijos vean, como decía esa alabanza. ¿Y por qué me ministró tanto esa alabanza? Porque es eso exactamente, ver a Jesucristo a la diestra del Padre. Hermano, ¿usted entiende qué significa ver a Jesucristo a la diestra del Padre? A la diestra del Padre. Él siendo Dios a la diestra del Padre, del que todo lo puede. De aquel que tu problema lo puede resolver en un segundo. De aquel que tu enfermedad la puede resolver en un segundo. De aquel que todo lo sabe. Ahí está al que nosotros adoramos. Entonces, mire usted, 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 12, espero terminar. No, hermano, por Dios, el tiempo es una cosa terrible. 1 Corintios 2:12, vamos a ir rápido. Y nosotros, diga conmigo, yo. Diga conmigo, yo. Diga que está a la par, vos también. Pero dígale, pues dígale. Allá en la casa, digámosle que está a la par, vos también. Diga yo. Ahí dice, y nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Mire, yo siento una libertad del Espíritu hoy, esta mañana aquí, hermano, tremenda. Dice, mire, y nosotros hemos recibido, ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? No, concentradísimos, por favor. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, hermano. ¿Así dice o no dice así? Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. ¿Aló? Por eso es que no podemos caminar igual. Por eso es que no podemos resolver igual. Por eso es que no podemos tener matrimonios igual. Por eso es que no podemos tener noviazgos iguales. No pueden ser nuestras relaciones interpersonales iguales. No. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Bendito los de Dios que tienen el Espíritu de Dios, hermano. Porque los que tienen el Espíritu de Dios son. ¡Aleluya! Porque los que tienen el Espíritu de Dios son. Y estos logran cosas impresionantes. Dice, si no el espíritu del mundo, de manera que por causa del Espíritu de Dios que está en nosotros, podemos conocer ¿qué? ¿Qué cosas? Ay, el parque Sunset Park que hicieron allá. ¿Qué sé yo? ¿Qué cosas podemos conocer? Cosas bonitas. ¿Sí o no? No dice así, ¿verdad? ¿Qué podemos conocer por ese Espíritu de Dios? ¿Qué es la capacidad que nos da ese Espíritu de Dios en nosotros? La capacidad de poder conocer cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Hermano, eso es para nosotros. Esa es la diferencia entre tener el Espíritu de Dios y no tener el Espíritu de Dios. Por eso nos conviene tener el Espíritu de Dios. Que hay cosas, dice que son maravillosas. ¿Cuándo usted ocupa esa palabra? Wonderful, dicen los gringos. Es una cosa, wow. Es una cosa espectacular. Amén. Y esas cosas espectaculares son las cosas que Dios nos ha regalado. A la mujer le dio un esposo.
Al esposo le dio una mujer. Es wonderful. Cosa maravillosa. 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 ¿Qué cosas Dios nos ha regalado? Cosas maravillosas. Nuestro entendimiento finito puede entender qué son esas cosas maravillosas. No, hermano, no las entendemos. No sabemos qué cosas grandes son. Entonces, mire usted, dice, les decimos estas cosas, dice el siguiente versículo, sin emplear palabras que provienen de un espíritu, que provienen de la sabiduría humana. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, dice, hablamos con palabras. ¿Cómo? Cuando estamos oyendo una predicación, ¿qué estamos oyendo? Palabras que el Espíritu nos da. Escucha, amado hermano, un cristiano a cierta altura espiritual de su vida ya debería de saber cuándo es un espíritu, cuándo es un mensaje del Espíritu y cuándo es un mensaje de la carne. Amén. Ya deberíamos de saber. Amén. Entonces, porque entre ellos se alaban, entre ellos se exaltan. Amén. El Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Espíritu Santo. Entonces, si algo se exalta de otra manera, ya no es un mensaje del Espíritu. Y aquí dice, en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usamos las palabras del Espíritu para explicar ¿qué? ¿Qué estamos tratando de explicar hoy? Verdades espirituales. Concentraditos aquí, por favor. Verdades espirituales. ¿Qué nos hace falta a nosotros tener revelación y entendimiento de verdades? Es que el día que tengamos revelación y entendimiento de verdades espirituales, nos vamos a quitar muchos problemas de encima. Muchos problemas de encima. Tenemos problemas, pero resolvemos rápido. Amén. Y tenemos problemas, pero no decimos me tiro al suelo, me extravío, me tiro la toalla, sino que digo, arreglo ese problema, enfrento con fuerza el problema, con las botas puestas y sigo para adelante. Porque nadie nos para de entender que vamos con destino a un final que es eterno para nosotros. Nuestro final es eterno. Nuestro final no es un final que nos vamos a quedar tirados a medio camino. Nuestro final son estar un día con aquel que está a la diestra del Padre, en las moradas eternas, dice la Biblia. Amado hermano, eso es lo que nos espera a nosotros, moradas eternas. Amar las cosas espirituales y entenderlas, que son más reales que nosotros mismos, hombre. Ese día nos quitamos problemas de encima. El que vive por el Espíritu resuelve. Amén. Entonces, el que vive por el Espíritu no anda con tantas cosas, hermano. Resuelve rápido. Arregla rápido. Se cae, pero se levanta. ¿Cuántas veces? El que vive por el Espíritu se cae, pero se levanta. ¿Cuántas veces? Dice 7, hasta 7 veces. Y no es que hasta 7 veces, sino que 7 significa un número que significa perfección. O sea que no significa hasta que seas experto en caerte, sino hasta que seas experto en levantarte. Ay, hermano, hombre, experto en levantarse. Te has caído. Tu destino no es estar en el suelo, es que te levantes otra vez. Que antes hacías cosas para Dios, que las vuelvas a hacer. Que antes predicabas la palabra de Dios, que vuelvas a predicar. Que antes te congregabas con denuedo y buscabas el rostro de Dios todos los días, que lo vuelvas a buscar. De eso se trata el evangelio. De eso se trata el crecimiento. De eso se trata el crecimiento. Los hijos vamos avanzando. Entonces, mire usted. Dice que estas palabras nos ayudan a explicar ¿qué? ¿A explicar qué? Hay verdades espirituales. Pero mire usted lo que le voy a enseñar ahora. El 14 dice. Mire el 14. Pongan atención aquí. Para aquellos que están ahí medio incrédulos todavía y que me están viendo por su computadora o por su teléfono, o los que van a ver en YouTube posteriormente este mensaje.
Dice aquí, o sea, pero los que no son espirituales. O sea, que hay gente espiritual y hay gente que no es espiritual. Y la Biblia lo detalla. Y dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir. No es que yo quiero, no, es que no pueden. ¿Por qué? Porque estas verdades espirituales solo se reciben si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Porque una de las grandes tareas que el Espíritu Santo en nosotros hace es que nos guía hacia toda verdad. Y es que nos convence de pecado, dice la Biblia. Una persona que tiene Espíritu Santo se le nota cuando comete un error y lo arregla rápido. Esa es una clave que la persona tiene el Espíritu Santo. Amén. Es una persona que ofende y rápidamente recapacita y pide perdón. Es una persona que arregla las cosas. Es una persona que vive en el Espíritu. Y dice, por los que no son espirituales, no pueden. No es que quieran, es que no se trata de querer. No pueden recibir estas verdades, dice, esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo le suena como, ¿cómo le suena? Ridículo. Todo le suena ridículo. Y no pueden entenderlo. O sea que hay gente que no puede entenderlo. Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Y dice, porque solo los que son espirituales, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Más claro, imposible, hermano. Entonces, sigamos más adelante, por favor. Ahora, en esta vida, cada uno pone la mirada donde la quiere poner. Después de oír estos mensajes, hermano, cada uno levanta la vista o no levanta la vista. Sigue viendo como pollo para abajo o levanta la vista como las águilas para ver las tormentas y elevarse encima de ellas. ¿Sabe que nunca se va a ver un águila mojada? Porque las águilas vuelan sobre las tormentas. ¿Alguien tiene una tormenta? Levante sus alas, pues. Levante sus alas y vuele más arriba. Deje de ver para abajo el problema. ¿Sabe por qué? Ya le voy a enseñar otra clave. Mire, pues, en esta vida cada uno pone su mirada donde la quiere poner. Proverbios 17:24. Proverbios 17:24 dice: los sensatos, o sea, los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Aquellos que oyen consejo y los ponen por obra. Aquellos que sus padres les dicen a sus hijos: hijo, no, esa amistad no te conviene. Y dice: sí, vamos a tener razón. O es tal cosa, sí, vamos a tener razón. Son sabios, porque aprenden por lo que le pasa a otro y no por lo que les pasa a ellos. Y dice: los sensatos mantienen sus ojos, ¿en dónde? ¿En dónde? En lo que es de Dios, en lo que viene de Dios, en la sabiduría. Pero los ojos del necio, y usted sabe qué significa la palabra necio, se lo voy a recordar nada más. La palabra necio significa tonto, significa burro, significa majadero, significa ceporro. Eso significa la palabra necio. Entonces dice, estos burros, estos tontos y estos necios y estos ceporros, dice que su mirada es una mirada que anda vagando. ¿Conoce usted gente así? Yo espero que aquí no haya nadie así. Que tengamos la mirada puesta en la sabiduría de Dios. Y entiendo que por eso estamos aquí hoy. Porque tenemos la mirada puesta en la sabiduría de Dios. Mas aquellos que son necios, dice la Biblia, dicen: eso es cuestionable, depende, dicen. Son aquellos que tienen un concepto del depende, que todo es relativo. Entonces, vamos a ver, ¿sabe usted por qué Esteban? ¿Se acuerda de Esteban? ¿Quién fue Esteban? Fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Primer mártir de la iglesia primitiva.
fue un hombre de Dios que tenía puesta su mirada en Dios. Y por cuanto tenía su mirada puesta en Dios, pudo resistir lo que vivió. Quiero decirle y recordarle que Esteban murió apedreado. Hermano, esa es una de las muertes más horrendas que hay. Diferentes a aquellos que le ponen una inyección letal y se quedan dormiditos, ¿verdad? No, esto es una muerte con dolor al máximo. Entonces, Esteban, Hechos de los Apóstoles 7:54. Esteban venía de estar diciéndole las verdades a quienes. Si usted lee los versículos antes del 7:54 de Hechos, va a ver que Esteban venía de decirle muchas verdades a los líderes judíos de ese tiempo. Les decía que eran personas que duras de cerviz, personas que no querían doblar su cerviz, que no querían entender, que habían matado, que esperaban la resurrección en aquel que ellos mismos habían matado. Aquí ya habían matado al Señor, ya habían hecho el crucificado al Señor. Y entonces dice la Biblia, los líderes judíos, a raíz de lo que Esteban les estaba diciendo, fíjense bien este caso pues, a raíz de lo que Esteban les estaba diciendo, dice la Biblia ahí, los líderes judíos, ¿qué hicieron? Claro, es que cuando a alguien le dicen las verdades, ¿qué hacen? Nadie dice, acepto, no. Mire pues, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban. Y era una acusación con fundamento. Y dice, la acusación de Esteban, y con rabia, mire cómo eran. Porque así son los religiosos. Los religiosos así son, líderes judíos, religiosos, que no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y que lo que les están diciendo no lo entienden por el Espíritu como verdad, sino que lo entienden como acusación. Y dice que lo entendían como acusación, y por cuanto esa acusación ellos creían que él los estaba acusando, porque ellos eran los líderes, dice que le mostraban con rabia los puños. O sea, les decían, ¿me entiende? Mire pues, en el 55, por favor. Pero Esteban, así dice, ¿verdad? Pero Esteban, ¿cómo estaba? Ahí comienza el asunto. Pero Esteban, ¿qué estaba? Lleno del Espíritu Santo. No era uno que venía de vez en cuando a la iglesia. No, esos no están llenos del Espíritu Santo. No era uno que de vez en cuando oraba. No, no era uno que vivía en una constante situación difícil. No. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice que, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Esteban? Vea usted esto pues. Métase al cuadro. Esteban estaba siendo apedreado. No con piedras de esas de allá, de esa grava, no. Eran piedras grandes. Porque para matarlo pues, ¿cómo le iban a tirar una piedra de esa? Era para matarlo, ¿verdad? Con daño, con dolor. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó que la mirada, ¿en dónde? En el cielo. Yo me imagino a Esteban en el piso y rodeado de hombres enfurecidos, queriéndolo matar con las piedras, mejor dicho, tirándole piedras. Porque en ese momento no es que te voy a matar, no, lo estaban matando ya. Ya estaba sufriendo, imagínense el dolor. Ya estaba, las piedras estaban cayendo en su hombro, en su cabeza. Le tiraban las piedras, se las remachaban, se las volvían a tirar. A saber qué más le hacían, hermano. Pero lo estaban matando a pedradas. Y ese hombre lo que hizo fue fijar su mirada. Dice, ¿dónde? ¿En dónde? ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando estamos en situaciones difíciles de la vida? Fijar nuestra mirada en el cielo, en lo espiritual, en entender que tenemos propósito y nuestra vida está bajo la cobertura de Dios, metida en la mano de Jesucristo y Cristo metido, escondido en Dios. Y dice, fijó la mirada en el cielo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué vio? Es que no fueron estos ojos, fueron sus ojos espirituales que vieron, algo vieron. Y por eso estuvo dispuesto a sufrir y a padecer lo que estaba padeciendo y sufriendo.
Porque solamente cuando tú ves más allá, solamente cuando tú ves al Hijo de Dios, dice, fijó la mirada en el cielo. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios. ¿Y vio a quién? A Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, hermano. Eso fue lo que lo mantuvo. Eso fue lo que dijo: voy a padecer. Vale padecer por Cristo. Porque por el que estoy padeciendo está a la derecha del Padre. Y yo sé que, ¿sabe qué vio? ¿Sabe qué es lo que vio Esteban? La resurrección. Él vio la resurrección. Mire, hermano amado, y vio la gloria de Dios. Eso, cuando uno ve la gloria de Dios, pero ¿de qué depende? De fijar su mirada en las cosas que valen la pena, en las cosas que son eternas y no que son pasajeras y que son de este mundo. Entonces dice, y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué más vio? Y mire lo que hizo en el 56. Y les dijo a los que lo estaban apedreando, se agarró a pedradas él con ellos también. No, hermano. Se levantó y salió corriendo. No, hermano. ¿Sabe qué dijo? Y les dijo a los que lo estaban matando. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos. Wow, hermano. Si tú estás en una situación difícil ahora mismo, te invito a que fijes la mirada en el cielo, en las verdades espirituales. Y entonces dice que él dijo: miren, veo. Él no les dijo: vean conmigo. No, yo veo los cielos abiertos. 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 Aunque esté sufriendo ahora, pero yo veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Eso lo llevó a esta semejante declaración que Esteban hizo. Está en el 59, 7:59 más adelante. ¡Ja! Hermano, mire, ¿qué hace la diferencia entre poner la mirada en las verdades espirituales y poner la mirada en las cosas de aquí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mientras lo apedreaban, Esteban oró. ¿Quién puede orar en medio de esas situaciones difíciles de la vida? ¿De qué nos dan ganas cuando estamos en medio del refuego? ¿De qué nos dan ganas? De salir corriendo, de tirar la toalla, de maldecir a todo mundo, de maldecir a Dios, de echar todo por la borda. Divorciémonos pues. Agarra un hijo vos y una niña. El niño lo agarro yo y la niña la agarro yo, dice la mujer. Como que fueran animalitos, ¿verdad? Y tiran todo por la borda, hermano. Botan el gran edificio que Dios ha estado construyendo en sus vidas. Mientras lo apedreaban, Esteban oró y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Más adelante dice: cayó de rodillas, gritando: Señor, no los culpes por este pecado. No, hombre, hermano. Era realmente un hombre lleno del Espíritu. Porque esas palabras no pueden salir de un hombre que no está lleno del Espíritu. Y Dios nos quiere llevar a ese nivel, al nivel que oró para que no le tomaran en cuenta. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, cuando le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en situaciones difíciles de la vida, necesitamos tener una visión espiritual. El tener una visión espiritual
nos ayudará a salir de cualquier situación, por muy difícil que sea. Por muy difícil que sea. Cualesquiera que pueda ser. Puede ser que ahora no la estés viviendo, pero dice la Biblia que el día malo a todos nos llegará. Y yo te estoy preparando para ese día malo, para que tú sepas que si pones la mirada en Dios, todo tiene solución aquí abajo. Porque dice que lo que se desata aquí arriba, aquí abajo, se desata ahí arriba. Y lo que se ata aquí abajo, se ata ahí arriba. ¿A dónde está el poder para atar y desatar entonces? Aquí. Entonces, ¿sabe quién vivió otra situación difícil en su momento? El siervo de un hombre, de un profeta de Dios, que se llamaba Eliseo. Se lo voy a leer rápido, 2 de Reyes 6:13. La diferencia que hace entre ver el cielo abierto y no ver el cielo abierto, entre poner la mirada aquí y poner la mirada allá, entre estar lleno del Espíritu Santo y no estar lleno del Espíritu Santo, entre entender las verdades espirituales que suceden a nuestro alrededor y no entenderlas, porque dice que algunos no las pueden entender. Les suena ridículo el entender que hay una operación espiritual, angelical, operando a nuestro alrededor, que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Entonces dice, 2 de Reyes 6:13, había habido una situación ahí difícil, donde había un rey que le preguntaba a sus oficiales y decía que tenía lucha y tenía guerra contra Israel. Y él preguntaba a sus oficiales, pero lo extraño era que él medio hablaba con sus oficiales, y lo que él les decía, el rey de Israel ya lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre de Dios que se llamaba Eliseo, y dice que oía lo que aquel hablaba en la alcoba, se lo contaba al rey. Entonces dice que vayan a ver, y dijo él, cuando se dio cuenta de esto, dijo: vayan a averiguar dónde está Eliseo. Les ordenó el rey para mandar a soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Sigamos, por favor. Eliseo tenía un siervo. Así que una noche el rey Aram, el rey enemigo, dice que envió ¿qué? Un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra. Pásenle la alabanza, por favor. Para rodear la ciudad. Dice que mandó un ejército muy grande para capturar a un hombre, a tan solo uno. Mandó ejército grande, mandó caballos y mandó carros de guerra para rodear la ciudad. Sigamos, por favor. Al día siguiente, dice que el sirviente de Eliseo, ahí dice, del hombre de Dios, dice Eliseo, se levantó temprano y salió. Dice que había tropas, caballos y carros de guerra. ¿Por dónde? O sea, no había salida, pues. No había escapatoria, entre comillas. No había oportunidad de no ser capturado. Y el siervo dice que vio todo eso y dijo: wow, hoy sí nos mataron, hoy sí capturaron a Eliseo, hoy sí capturan al hombre de Dios. Pero es que lo que pasa es que el siervo no estaba viendo lo que Eliseo podía ver. Y dice que le dijo a Eliseo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Como cuando usted dice: ¿y ahora quién podrá defendernos? Como decía aquel, ¿verdad? ¿Y ahora quién nos va a ayudar? Cuando la situación está difícil, el niño se enferma, la mujer se enferma, etcétera, o pasan cosas difíciles. ¿Y a quién busco? ¿Quién me ayuda? ¿Ya se ha encontrado usted así con las manos hacia atrás?
El hombre no tiene trabajo. Y una de las cosas más terribles para un hombre es no ser proveedor de su casa. Hermano, y hay situaciones difíciles que se dan en la vida. Así le pasaba a él, rodeado de tropas, caballos y carros de guerra. Y dijo el siervo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo, o sea, el siervo a Eliseo. Y mire usted la respuesta de Eliseo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No tengas miedo. ¿Cómo le dijo? No tengas miedo. Dígalo fuerte. ¿Cómo le dijo? No tengas miedo. Yo te digo ahora mismo a ti, aunque la situación esté difícil y creas que estás rodeado, no tengas miedo. Amén. Te digo de parte de Dios, no tengas miedo. ¿Sabe por qué? Lo que le dijo Eliseo: hay más. Ay, hay más. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Pareciera ser que el diablo va ganando, pero no es cierto. Hay más. Hay más ayuda de parte de nuestro lado que de parte de ellos. ¿Sabe qué le dijo? Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Siguiente versículo, por favor. Entonces Eliseo, ¿qué hizo? Oró. Y le dijo, ¿cómo le dijo? Oh Señor, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para ver? Abrir los ojos espiritualmente hablando. Entender que hay algo más grande allá arriba. Entender que hay una operación espiritual angelical de parte de Dios en favor de sus hijos, y que nadie nos va a tocar si Él no lo permite, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. No tengas miedo, levántate y créele a Dios que vas a salir del problema, hombre. Vas a salir. Lo he visto a Dios actuar. ¿Sabes qué dijo? Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Vio la montaña alrededor de Eliseo, que estaba llena de caballos y de carros de fuego. Aquel tenía carros de guerra, pero Dios nos envió carros de fuego. Ay, hermano, cuando tienes la mirada